El presidente regional de Ancash se entregó a la justicia. César Álvarez fue detenido por la policía cuando acudía a la Sala Penal Nacional en el centro de Lima. Minutos antes lo hizo el gerente general del gobierno regional. En Chimbote continúan los operativos contra el crimen organizado. Las viviendas de César Álvarez y un dirigente de construcción civil fueron allanadas. En tanto, Fiorella Nolasco anunció que evalúa pedir asilo político. Fiorella Nolasco dijo temer por su vida tras el pedido de orden de captura contra los implicados en las irregularidades del gobierno regional de Ancash. El presidente Ollanta Humala calificó como una campaña infame que se vincule al gobierno con una red criminal que estaría encabezada por César Álvarez. El Poder Judicial ordenó prisión preventiva para 5 funcionarios del gobierno regional de Cajamarca por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y colusión desleal. En el juicio por el caso de los diarios Chicha, Matilde Pinchi Pinchi dijo que llevaba dinero a Alberto Fujimori a Palacio de Gobierno. El abogado del expresidente cuestionó su testimonio. Amigos, seguimos en Más que Noticias y les comentamos que tras la orden de captura en su contra, el presidente regional de Ancash, César Álvarez, se entregó esta tarde a la justicia. Él rechazó nuevamente las denuncias en su contra y dijo confiar en la justicia peruana. Son los precisos momentos en que el presidente regional de Ancash, César Álvarez, llega a la Sala Penal Nacional para entregarse a la justicia en medio del asedio de la prensa. Diariamente me vengo a entregar, voy a esperar que la justicia sea justicia. La autoridad regional fue detenido por la policía unos metros antes de llegar a la sede judicial y fue conducido en una camioneta con lunas polarizadas hasta la sede de la IRINCRI. 24 horas antes, el Poder Judicial había emitido una orden de captura contra él y otras 28 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado, en agravio del exconsejero regional Ezequiel Nolasco. En entrevista con diversos medios de comunicación, César Álvarez rechazó nuevamente las acusaciones en su contra y negó estar detrás de este crimen. Aseguró estar dispuesto a someterse a las investigaciones y dijo confiar en la justicia peruana. Minutos antes del arribo de Álvarez, Hernán Molina Trujillo, gerente general de ese gobierno regional, también llegó hasta la sede judicial para ponerse a derecho. Sin embargo, al igual que Álvarez, fue detenido por la policía. Minutos después fue llevado a la IRINCRI. Del juez del tercer juzgado para que él disponga lo que haya que hacer. Nada más vamos a aclarar por el momento. ¿De qué se le acusa a su patrocinado? Simplemente dice de que se les indica como un inculpado, sin nada más. No hay mayores elementos. Se tiene previsto que tras pasar los exámenes del médico legista, César Álvarez sea conducido a la Sala Penal Nacional. Y en Chimbote continúan los operativos contra el crimen organizado. Las viviendas de César Álvarez y de un dirigente de construcción civil fueron allanadas. En tanto, Fiorella Nolasco anunció que evalúa pedir asilo político. Pese a la orden de captura que pesa sobre los involucrados en las irregularidades en el gobierno regional de Ancash y en la muerte de su padre, Fiorella Nolasco cree que su vida aún sigue en peligro. Según señaló, tiene información de que hay órdenes de atentar contra ella tras las medidas dictadas por el Poder Judicial. De verdad que mi vida va a correr más peligro porque van a haber seguramente otros enlaces fuera por parte de ellos que van a querer seguramente intimidarme, hacerme daño a mí y a mi familia. Vistiendo un chaleco antibalas, la hija del asesinado exconsejero regional Ezequiel Nolasco dijo que evalúa pedir asilo político, luego de que culminen las investigaciones y se capture a los responsables. Cuando sepa que ya lo sentenciaron, incluso tal vez pediría asilo político para salir del país, porque la verdad mi vida ya no va a ser la misma, ¿no? No va a ser, no voy a poder vivir tranquila, no voy a poder salir o estar fuera, voy a tener que pasarme todo el tiempo encerrada y yo tengo que estudiar. Este peligro latente obligó que la joven suspenda la movilización que tenía planeado realizar en las calles de Chimbote. En tanto, en esa ciudad continúan los operativos conjuntos de la policía y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Un gran despliegue policial se registró en la urbanización Las Laderas del Norte, donde se allanó la vivienda de César Álvarez. Del inmueble fueron retiradas computadoras y otros equipos. La diligencia se realizó en presencia de su familia. Más temprano, la casa del dirigente de construcción civil, Víctor Padilla, también fue allanada por la policía especializada. En tanto, en la sede de la Policía de Carreteras está a la espera del traslado a Lima de las 12 personas detenidas en la diligencia de ayer.
Y a continuación vamos a recordar en el siguiente informe cómo se registró el asesinato del ex consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. En medio de desgarradoras escenas de dolor, fue recibido el féretro del ex consejero regional de Chimbote, Ezequiel Nolasco Campos, quien fuese asesinado de 5 balazos este fin de semana en Huacho. Nolasco Campos regresaba de Lima a Chimbote en compañía de su abogado Marco Díaz y un amigo cercano cuando fue atacado por un sicario, quien le disparó a quemarropa mientras cenaban. Se presume que el móvil del asesinato sería parte de una venganza política y su lanzamiento como candidato a la presidencia regional de Chimbote, que iba a ser anunciado este 19 de marzo. ¿Sabe usted de qué se trataría? ¿Venganza política? Lo correcto que se hace. Ahorita todavía no se puede decir nada, ¿no? Quizás por temor a la familia, por temor a nuestros hijos. Ya empezaba su campaña política. Estaba él postulando para ser presidente regional de acá de Ancash. Como se recuerda, en julio del 2010, el hijo del ex concejal fue asesinado cuando intentaba proteger a su padre del ataque de unos delincuentes que llegaron hasta su hogar. Este hecho ocurrió cuando Nolasco iba a asumir la presidencia regional, tras el asesinato del vicepresidente regional. Si tengo que morir en esta causa, porque se haga justicia, la muerte y el asesinato de mi hijo lo voy a hacer. No lo tengo miedo a la mafia, no lo tengo miedo. En esa ocasión, Nolasco culpó directamente al actual presidente regional de Chimbote, César Álvarez, y al alcalde Luis Arroyo, convirtiéndose así en un férreo opositor de ambos, denunciando actos de corrupción y ser víctima de amenazas de muerte. En ese atentado pues ha tenido mucho que ver la corrupción aquí en Ancash. Yo quisiera pedirle a usted personalmente que se pronuncie sobre el tema de corrupción. A través de pancartas y gritos, familiares y vecinos pidieron justicia para este hecho, que ha enlutado a todo el nuevo Chimbote. Bien, y aquí en Más que Noticias, Luis Saavedra, candidato a la presidencia de la región Ancash, denunció recibir constantes amenazas de muerte, las mismas que se han extendido hacia su familia. Amenazan atentar contra la integridad de mi pequeña hija y de mi madre, pero bueno, es parte del quehacer político lamentable en el departamento de Ancash, no debería darse esta situación. Sin embargo, día a día, pues no soy el único político, los demás políticos de otros partidos también sufren ese tipo de acoso y amenaza permanente. En estos momentos creo de que la mafia, el tema de la corrupción que impera en nuestro departamento, está dando manotazos de ahogado. Vamos a esperar lo que determinen los estudios y las investigaciones que está haciendo la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y en ese sentido, pues vamos a conocer la verdad y los hechos de lo que han ocurrido en nuestro departamento y sobre todo quiénes están detrás de estas amenazas. En cualquier momento podría sufrir un atentado. Y somos conscientes de correr esos riesgos, somos conscientes de que cualquier cosa puede pasar, pero lo que no podemos permitir es ser secuestrados por la amenaza, sentirnos acobardados frente a esta criminalidad. Y el presidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció sobre la denuncia contra el presidente regional de Ancash, César Álvarez. La ampliación en el siguiente informe. Los días en que Ollanta Humala pedía que haya más presidentes regionales como César Álvarez son historia. El presidente de la República le pedía, horas antes que lo haga, que se entregue a la justicia. Que se ponga derecho, sin abdicar al principio de la presunción de inocencia, para que el juez haya dictado esta orden, este mandato. Debe haber en las investigaciones temas muy puntuales. El mandatario no solo se desmarca del que antes elogiaba, rechaza las versiones que vinculan a su familia con Martín Belaún del Ocio, sindicado como integrante de la red criminal que lideraría Álvarez. Esto a pesar de que fue su jefe y tesorero en la campaña de 2006. Sí, yo tengo que desmentir esa campaña infame, irresponsable. Tengo que rechazar este tipo de infundios. No hay ninguna vinculación, ¿no? Que tengamos nosotros con organizaciones criminales. Heriberto Benítez, incondicional del presidente regional ancashino, ironizaba con la exhortación presidencial.
Ojalá nomás el presidente de la República no aparezca en los próximos días como cuando Fujimori perseguía a Montesinos trepado en el techo de una camioneta buscando a Álvarez, ¿no? Esperemos que esa escenografía no se repita. Mientras Benítez mantiene el apoyo de Solidaridad Nacional en la bancada de Perú Posible, ya reconsideran el respaldo que hasta ahora tiene Víctor Crisólogo, ambos presuntos integrantes de esta mafia. Bueno, ya pidió una reunión, va a hacer explicaciones. Perú Posible nunca va a blindar a nadie y tampoco va a permitir que el partido y que la bancada se vea comprometido o empañada si es que hubiera algunas cosas de ilegalidad. El golpe de la red criminal que encabezaría Álvarez es destacado por el presidente del Congreso, Freddy Otárola, espera que sirva de precedente. Sí, pero hay que reconocer que esta vez los poderes del Estado están actuando conjuntamente. Pero creo que lo que está haciendo en Ancash es un buen ejemplo para frenar otra región. Claro, está bien, pero es un ejemplo tardío, porque después de 10 muertos, que la Contraloría diga que recién manda 40 auditores durante 8 años de gestión. Ancash no es el único caso. Cajamarca y Tumbes le siguen los pasos tanto a nivel legislativo como judicial. Y en el siguiente informe recordemos el rol de los exfiscales que participaron en el caso La Centralita. Este hombre es Juan Calderón Altamirano, ex colaborador de César Álvarez y la persona que denunció la existencia de la llamada Centralita. Fueron 4 los fiscales anticorrupción que asumieron el caso y planificaron su allanamiento. Este se hizo el 13 de julio del 2011, pero en medio de sobresaltos y denuncias de infidencia. El resultado fue que los fiscales fueron denunciados por irrumpir en el inmueble y agredir a sus ocupantes, y 5 días después acabaron fuera del Ministerio Público por decisión del fiscal de la Nación. Una decisión que fue exigida primero y aplaudida después por uno de los investigados de los fiscales, César Álvarez. Creo que es una buena noticia que estos 4 fiscales anticorrupción hemos estado exigiendo que se vayan de acá. Así que yo felicito al fiscal de la Nación, felicito al congresista Heriberto Benítez, porque eso es el congresista que hace respetar a nuestro pueblo. Que se larguen estos fiscales que lo único que han hecho es crear aquí el caos y hacerse ellos como si fueran los dueños de nuestras vidas. En ese momento el caso de La Centralita pasó a ser uno más para el archivo en contra de las autoridades del gobierno regional. Pero las cosas adquirieron otro matiz cuando se presentó este video en el que un ex trabajador de La Centralita revelaba situaciones desconocidas. Días después se retractó, pero de todos modos es importante escuchar esa denuncia inicial. Previamente tenemos audios que sabemos que están dando desde Lima a Monseñor Rodolfo Orellana, que llegan a otras manos por medio de Heriberto Benítez, y lo que escribimos todo acá por Jorge Burgos, que nos da los audios, y soy encargado de algunos, porque son bastantes, de transcribirlos. Acá nos llega así un disco, nosotros lo transcribimos ya. Y este fue su posterior desmentido. Quiero desmentir lo que dice el doctor Heriberto, tema chuponeo. Nunca escuché al doctor Orellana, no sé. Quiero que el doctor Heriberto Benítez me disculpe por lo que he dicho. Ahí solamente grabamos spots publicitarios, nada de que ver con tema chuponeo, pago de periodistas. Yo no puedo competir en periodistas, no tengo conocimiento de que pagan o no pagan ahí. La duda quedó en el aire. ¿Por qué? Pese a que según las denuncias la Centralita escondía siniestros secretos, los fiscales anticorrupción no encontraron nada el día del allanamiento. Esto fue lo que habría ocurrido. ¿Qué encontraron? No encontramos nada más que huellas de cables que habían sido sacados momentos antes. Ahí habían computadoras. ¿Momentos antes? Horas antes. Porque según la denuncia, ¿qué había ahí? Aparatos de interceptación telefónica, ¿no? Armas, dinero de corrupción y otras cosas más. Que lastimosamente los fiscales no pudieron encontrar nada, porque ya se sabía la información de que iban a intervenir un día antes donde
yo soy el encargado de desmantelar toda la oficina, todos los equipos. Desmantelé prácticamente en 1 hora y media y estaban todos los equipos salidos. Al margen de la credibilidad o no de quien después se retractó, lo que ocurrió con la historia del allanamiento dejó un charco de dudas por los hechos que se sucedieron. Primero, 12 de julio del 2011. El fiscal provincial anticorrupción César Jiménez Rodríguez tramitó ante el juzgado de turno la orden de allanamiento que autorizaba, como usted aprecia, esta medida, pero paradójicamente el punto siguiente de la autorización, atención, declaraba improcedente el registro domiciliario, o sea, lo mismo que nada. O sea, no tenía sentido de que nosotros podíamos allanar. O sea, solo abrían la puerta pero se quedaban ahí en la línea. Y no podíamos registrar. No podían entrar. Entonces eso un poco que, bueno, a mí me hizo retrasar el operativo y por lo tanto decidí, ¿no? En la creencia de que nadie sabía, de eso decidí ir al día siguiente y bueno, y para regularizar pues el dicho requerimiento, como así fue. Entonces, al día siguiente, 13 de julio, el exfiscal Jiménez pidió corregir la orden anterior y ya con todo en regla, organizó ahora sí la intervención del inmueble junto con el fiscal anticorrupción adjunto Javier Estrada y 2 fiscales de su despacho. En paralelo, ocurría otro evento en este edificio, sede central del Ministerio Público del Santa, en Chimbote. Esa mañana llegaron a este despacho del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Dante Farro Murillo, el presidente regional César Álvarez, los congresistas entonces recién electos Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, y 2 personas más. ¿Para qué fueron? Esto fue lo que dijo en el año 2011 el fiscal superior Farro a un grupo de periodistas de Chimbote. El primer motivo fue porque el señor dice que estaba siendo perseguido por 4 o 8 procuradores y una denuncia estaba en una fiscalía. Después, el problema de Chineca se respecta a un embargo preventivo. Y luego se refirieron a un posible allanamiento. Un posible allanamiento, del cual en ese momento yo me entero. Está revelando entonces que el presidente regional ya sabía del allanamiento. Me imagino que sí, de repente, porque me lo viene a decir. Hoy, la versión de este fiscal superior no se parece a esta última. Esto fue lo que le dijo a las cámaras de Es Noticia. En el interín de esa reunión, que ya estaba terminando, suena el teléfono del congresista Heriberto Benítez. Y el congresista Heriberto Benítez, un poco molesto, me dice, oiga doctor, sus fiscales están interviniendo en mi domicilio. Previo a eso, perdón, ¿no se había mencionado el tema del allanamiento? No, en ningún momento. Por eso le decía, ¿qué tan cierto puede ser eso o no? ¿Cómo se enteran usted y el presidente Álvarez que va a haber allanamiento? Yo me entero cuando estaba en el Poder Judicial y me llaman diciendo, han allanado la vivienda, se han metido unos fiscales y está rodeado por la policía. Son precisamente estas versiones, disímiles, las que conllevan a preguntar si en realidad César Álvarez y compañía ya sabían del allanamiento y cómo lo sabían. El caso es que Benítez Rivas se dirigió raudo a la diligencia que ya desarrollaban los fiscales anticorrupción y posteriormente los denunció. Yo denuncié ese tema porque 4 fiscales irrumpieron violentamente la vivienda, violentaron, hicieron un allanamiento ilegal, ingresaron a lugares donde no estaban autorizados. Eso se denunció, el Ministerio Público evaluó y como se trataba de fiscales provisionales, lo sacaron del cargo y se fueron. Entonces ahí no ha habido ningún inconveniente, no ha habido ninguna ilegalidad. El jefe de todos los fiscales del Santa, Dante Farro, no se quedó atrás y un día después del allanamiento preparó este informe que dirigió al fiscal de la Nación Peláez con pormenores del hecho. Que dijo este fiscal que, luego de desarrollar un sucinto análisis de los hechos, debo informarle que la referida diligencia habría afectado presuntamente derechos fundamentales de terceros, es decir, de quienes laboraban en la centralita y eran colaboradores del presidente César Álvarez, el congresista Heriberto Benítez y el empresario Martín Belaúnde Locio. 4 días después, el fiscal José Peláez despedía a los fiscales anticorrupción basado en el informe que precisamente recibió del fiscal superior Farro. El doctor Farro me había mencionado
de que el presidente regional era amigo, pues, tanto del doctor Ramos Heredia como del fiscal de la Nación, y que el hermano del fiscal de la Nación, Edmundo Peláez, era abogado del presidente regional. El señor fiscal de la Nación, un mes o mes y medio antes, había juramentado: lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué más escudo para mí? Si el mismo jefe me está diciendo: vamos a luchar contra la corrupción. Hice mi trabajo como debía ser. Y por hacer mi trabajo, mi premio fue truncar mi carrera. Y no solamente han truncado mi carrera, han truncado la carrera de 4 buenos elementos. Los 4 fiscales del caso Centralita quedaron fuera del Ministerio Público. Pero según ha denunciado el congresista crítico de la gestión de César Álvarez, Modesto Julca, a través de documentos enviados al Consejo Nacional de la Magistratura, en total son 10 los fiscales que han tenido a su cargo el caso del búnker y que fueron removidos de sus cargos. Bien, y tenemos en línea al ministro del Interior, Walter Albán. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bien, ministro, para que nos dé detalles, por favor, de todo este operativo, mega operativo que ha desplegado la policía en la región Ancash y que ya ha logrado la detención preliminar de varios implicados en esta red criminal. Así es, bueno, ahora se puede hablar con un poco más de libertad porque, como ustedes comprenderán, toda esta información había que mantenerla muy reservadamente en los días anteriores, pero ya teníamos un panorama claro hace varios días de lo que tendría que ocurrir sobre la base de lo que, como usted bien ha señalado, fue un trabajo inicial de la policía a través de Dirinqui y del Grupo Génesis y la División de Homicidios, que se reforzó, digamos, considerablemente a propósito del crimen, del asesinato del señor Nolasco. Yo creo que esta labor ha sido paciente, ha sido manejada con mucho profesionalismo por este personal especializado de la policía, y eso ha permitido entonces que se pudiera identificar a los autores materiales del asesinato, del crimen contra el señor Nolasco, y también, por supuesto, a todas las otras personas vinculadas. Ya en su etapa posterior, por supuesto, ha habido un trabajo también muy importante y una acción ya directa de la Fiscalía, sobre todo del crimen organizado, y posteriormente también del Poder Judicial. Aquí lo que se muestra es cómo las instituciones, si hay este propósito común y la voluntad de poner lo mejor cada quien en lo que corresponde a sus competencias, se puede llegar a resultados muy importantes para el país, porque ya no solo se trata de lo que ha significado el crimen contra el señor Nolasco, sino también de lo que esto representa para todos. Y creo que hubo una reacción de la opinión pública, de las diferentes instituciones, de los medios, por supuesto, de que había que actuar decididamente para poder obtener algún resultado que permitiera decir que estas cosas no quedaran en impunidad. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante. Ahora ya dependerá de lo que resulte en el proceso jurisdiccional, pero queda claro de que esto tiene que ver, como digo desde un inicio, con el asesinato del señor Nolasco. Paralelamente se están haciendo las investigaciones que tienen que ver con denuncias sobre corrupción, ¿no es cierto? Ministro, son cosas diferentes. Sí, para que nos pueda precisar algunos detalles, como por ejemplo, al momento que la policía desplegó este operativo en Ancash, ¿se encontraba en esa región el presidente regional? ¿Él huyó a Lima? ¿Qué era lo que ustedes manejaban? Bueno, él estaba en Ancash cuando ya la policía tenía, digamos, preparado todo el operativo para proceder a las capturas, pero las capturas requerían de una autorización judicial que todavía estaba en curso. Cuando se dicta la orden judicial, el mandato para que se produzcan las detenciones, el señor Álvarez se había ya trasladado a Lima, ¿no? Él fue objeto de seguimiento también en Lima, pero en el transcurso, en las horas en que él estuvo ya, cuando se había dictado la orden de detención, no fue habido, no se le encontró donde se suponía que debía estar, y por tanto continuó el operativo para que se produzca la detención. Era a nuestro juicio cuestión de horas o de días a lo más que pudiera ser retenido, pero como sabemos él también hoy día decidió ya
ponerse a disposición del Poder Judicial, ¿no? Claro, incluso en los últimos días usted había señalado la información que tenían de la posibilidad de fuga del país del presidente regional de Ancash. No, había que cuidar todos los aspectos, ¿no? Había que tener medidas preventivas para evitar precisamente que pudiera haber alguna intención de escapar saliendo del país o tomando algún otro tipo de acciones. Esto lo hemos tenido que cuidar con todo detalle y bueno, estábamos por eso convencidos de que íbamos a proceder a su captura tarde o temprano, ¿no? Yo creo que con las capturas que hasta ahora se han producido, son 15 en total, de las 29 que autorizó el Poder Judicial, 14 las que se han producido hasta ahora, pero están involucrados acá los personajes más importantes de toda esta investigación. Lo único que restaría, y espero